Bueno, entonces arranquemos, equipo. Muchísimas gracias a ustedes que están con nosotros hoy. Me llamo Thiago Vidal, estoy basado en Brasilia. Voy a hacer la moderación del webinar con ustedes. Acá con nosotros hoy está nuestro equipo basado en Buenos Aires, empezando por Manuela Campbell, nuestra gerente de Asuntos Públicos Latinoamérica, también Francisca Vila, coordinadora de Asuntos Públicos también Latinoamérica, y Roberto Nolasco, nuestro gerente de Asuntos Públicos Latinoamérica también. Puede ser que durante el webinar llame a Roberto de Tito, así lo conocemos internamente. Entonces, para que estén todos familiarizados. Bueno, la idea hoy es hablar un poco no solo de las elecciones del domingo, sino de todo el ciclo electoral, ¿no? Empezando por las provinciales. Naturalmente, la provincial de Buenos Aires fue la más importante y la que nos hace hacer cruces, ¿no? De análisis entre lo que pasó en septiembre y lo que pasó el domingo. Pero la idea es ver qué ha pasado durante estos últimos meses y qué significan los resultados para la segunda mitad del gobierno Milei. En ese sentido, Tito, arranco por ti preguntándote un poco tu visión sobre cómo ves los resultados en general, cómo ves los resultados de las provincias en particular y sobre todo, y más importante, cómo queda el equilibrio de poder en Argentina. En lo que falta, le falta a Milei de su mandato hasta el 2027. Gracias, Cito. Dale. Muchas gracias, Tiago, y muy buenos días para todos. Un placer estar acá. Eh, lo que fue pasando este año es que al gobierno nacional no le fue bien en la mayoría de las elecciones provinciales, porque en la mayoría de los casos se votó oficialismos locales. En la mayoría de los casos los oficialismos locales se impusieron. Uno de los pocos casos donde no sucedió fue en la ciudad de Buenos Aires, donde ganó La Libertad Avanza, pero en el resto de los casos, en las elecciones provinciales, los oficialismos locales lograban imponer su agenda, imponerse en las mismas, y la performance de La Libertad Avanza no había sido muy buena, ¿no? A lo largo del año. Esto eh, daba a suponer o se analizaba cierta debilidad por parte del oficialismo nacional en el ciclo electoral, pero lo que terminó pasando es que la gente volvió a votar oficialismo, solo que en la elección nacional votaron un oficialismo nacional. La narrativa que usó para la campaña La Libertad Avanza, que fue la primera vez en su historia, en su corta historia, que logró competir en los 24 distritos electorales, no fue solo una negativa de Argentina avanza, La Libertad avanza o Argentina retrocede, era el eslogan, haciendo clara referencia o generando este temor a la vuelta del kirchnerismo, sino que también fue de cierta manera una y la única campaña con agenda propositiva. Propuso o proponía reformas fiscales, laborales, previsionales, reformas y profundizar en la agenda de reformas y el curso planteado. Entonces era una de las pocas campañas que te hablaba con un idioma de futuro, ¿no? El tiempo verbal era futuro. Vamos a salir adelante, y buscaba imponer ese futuro, cosa que el peronismo, para hacer la comparación con la otra eh, gran fuerza política que compitió, no lo hizo. La propuesta del peronismo era frenemos a Milei. Bueno, ¿y qué más? ¿Y qué más me estás proponiendo? ¿Qué lo frenamos y qué hacemos? Y esa segunda pregunta eh, no estaba la respuesta a mano en la campaña, y yo creo que esa narrativa le terminó jugando muy en contra. Yo identifico tres factores que fueron los que ayudaron o que los que lograron a una victoria de La Libertad Avanza. Una fue la polarización. eh, Se terminó diluyendo esa ancha avenida del medio. Ya van a ser 10 años desde que se usó el término ancha avenida del medio en una elección nacional, y más que una avenida parece la calle Reconquista con toda la furia, tal vez hasta Florida, una peatonal más que una gran avenida, porque en los momentos cumbre, donde tiene que demostrar ese caudal electoral, nunca lo logró. Y este no fue la excepción. Entonces, si bien comparando septiembre-octubre, todo el mundo se hace un doble clic en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba La Libertad Avanza le ganó a Schiaretti, un ex gobernador con 60% de imagen positiva. En Santa Fe y en Chubut
las fuerzas impulsadas por los gobernadores de Provincias Unidas salieron terceras, y se impuso la polarización, saliendo primero la Libertad Avanza, segundo el peronismo. Entonces, la polarización fue un factor clave. Si hacemos el doble clic entre septiembre y octubre, Passaglia y Petraca sacaron 250.000 votos más que Randazzo en la elección de octubre. Entonces ahí se ve cómo la fuerza polarizante, la dinámica polarizante, logró llegar a los centros, a los polos, la Libertad Avanza y Unión por la Patria, y fue más centrífugo que centrípeta. El segundo punto sí es la desmovilización del voto peronista. El peronismo sacó un poco más de 300.000 votos menos entre septiembre en comparación con octubre. Esto es un dato llamativo, o sea, perdió votos en localidades importantes para el peronismo, como San Martín, como 3 de Febrero. O sea, son, son localidades donde suele tener en el oeste y sur de la provincia de Buenos Aires una mejor performance, y las perdió. Y perder votos ahí es doloroso para el peronismo, y perder votos entre elecciones con un mes y medio de diferencia fue muy doloroso. Y el tercer punto es la movilización del voto antiperonista. Tenemos 1 millón de votos más entre septiembre y octubre. En septiembre votó el 60% del padrón de la provincia de Buenos Aires, en octubre un poco más del 68%. De hecho, la provincia de Buenos Aires en octubre estuvo por encima de la media nacional de participación. Entonces, esa movilización, esos tres factores de dinámica polarizante, menor movilidad del voto peronista y mayor participación electoral, y mayor participación del voto antiperonista, que creció la Libertad Avanza en 1 millón de votos. O sea, ese crecimiento en participación es equivalente al crecimiento en votos de la Libertad Avanza entre las dos elecciones. Son los que lograron el triunfo, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino que estos fenómenos se replicaron en los 24 distritos, logrando una victoria en 15 de 24, ¿no? Y hay algunos, ahí sí me gustaría hacer un doble clic. Cuando uno ve el mapa, ve, por ejemplo, San Juan, que ganó la fuerza del peronismo de UNIAC, ganándole al gobernador Orrego, y la Libertad Avanza quedó tercero. Si hacemos doble clic ahí, de los tres diputados en juego, de las tres bancas en juego, fue una para cada fuerza política. Entonces perdió la Libertad Avanza, o sea, logró igualar al peronismo y a la fuerza local, logró un empate. Entonces hay que ser cuidadoso también en dónde perdió, cómo perdió. Después tuvo victorias contundentes en Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, que eso también van a condicionar las negociaciones en el futuro en el Congreso con los diputados de Córdoba, con los diputados de Santa Fe. Son conscientes que la mitad de sus electores votaron por la Libertad Avanza, y van a tener más incentivos para colaborar con el gobierno. Y los últimos dos puntos que me gustaría tocar, Tiago, son rápidamente el desdoblamiento, como se dice, de las elecciones. Se desdobló, se votó en septiembre y se votó en octubre. Siempre las elecciones de la provincia de Buenos Aires iban con las nacionales. Fue una estrategia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, esta separación de la elección local con la elección nacional, hoy muy criticada, principalmente por el kirchnerismo más duro al que se está enfrentando eh, el gobernador Axel Kicillof. Mi visión es que esa crítica de si iban juntas las elecciones ganábamos es una crítica contrafáctica y muy positiva, ¿no? Nada aseguraba que si iban juntas ibas a ganar las dos elecciones, tal vez perdía las dos. Entonces, por lo menos de esta manera, Axel Kicillof aseguró 1 mes y medio antes de las elecciones un triunfo importante para el peronismo, generó descalabros económicos durante 2 semanas hasta la intervención de Estados Unidos en la economía. Si vos le planteabas esto al peronismo como, che, vas a encarar tu campaña con una victoria y con descalabros económicos para el gobierno 1 mes antes de las elecciones nacionales, cualquier peronista a principio de año firmaba ese acuerdo. Entonces, seamos cuidadosos en criticar el desdoblamiento, porque aseguró una victoria muy importante para el peronismo, aseguró la legislatura provincial, los consejos deliberantes municipales, y no necesariamente hubiese arrastrado una victoria en octubre como se lo está criticando. Y el segundo punto, por otro lado, es bajar un poco o ser conscientes de que fue una victoria muy importante para la Libertad Avanza, pero es una victoria a medio término. No ganó una reelección Milei y no ganó mayorías en el Congreso. Las va a tener que construir, va a tocar reformas muy complejas, como es una reforma laboral, una reforma fiscal, una reforma previsional. Entonces, eh, ¿quedó en una posición de fuerza? Sí,
quedó en una posición de mayorías, no, quedó en una posición de reelección, ya ganó la reelección, no, la historia nos enseña que hay muchos ganadores de medio término que en la segunda mitad de su mandato se desgasta su imagen y no logran la victoria 2 años después. Gracias, Tito. Antes de pasarle ahí la palabra a Fran, quisiera solo avisarles a nuestros oyentes que si quieren hacer preguntas, comentarios, por favor utilicen el chat acá abajo de la pantalla. Al final de las exposiciones vamos a contestar las preguntas que nos lleguen. Si pasa que nos falta tiempo, intentaremos contestar las preguntas después por correo a quienes nos las hayan hecho. Fran, ahí te paso la palabra haciéndote una provocación, específicamente sobre qué pasó en el Congreso, ¿no? Había una expectativa, por lo menos basados en las encuestas, de que Milei y la Libertad Avanza sí tendrían alguna pequeña minoría, ¿no? O sea, tendrían la mayoría de los votos. Eso pasó, pero fue mucho más allá de las expectativas, es decir, mucho más positivas para el oficialismo. ¿Qué pasó? ¿Y cómo quedó sobre todo el Congreso ahora de cara a la segunda mitad del gobierno Milei? Gracias, Tiago, y buenos días a todos. Gracias por sumarse. Bueno, la reconfiguración del Poder Legislativo a partir del 10 de diciembre consolida un escenario en el Congreso de polarización entre dos grandes bloques. Por un lado, la Libertad Avanza como oficialismo, que crece y consolida su presencia parlamentaria, y por el otro, Fuerza Patria, el peronismo, que aún conserva volumen, aunque en retroceso, como la principal fuerza opositora. Esta polarización, que es también el reflejo de la baja participación que estuvo acompañada por una marcada concentración de los votos entre estas dos principales fuerzas políticas que mencionaba también Tito al principio, se traslada al Congreso, pero como bien decías, sin mayorías absolutas. Entonces, vamos a ver un Congreso donde la capacidad del Ejecutivo de aprobar reformas y proyectos va a depender de acuerdos y alianzas entre bloques intermedios fragmentados y los gobernadores. En este contexto, estos espacios intermedios, que aunque hayan quedado con menor representación parlamentaria, van a ser claves para Fran, construir perdón que te estas... interrumpa, ¿eh? Si Sí. podés hablar un poco más fuerte, que nos llega un comentario que no se escucha tanto. Ah, a ver si me acerco un poquito. Ahí va. Perfecto. Bueno, como mencionaba, estos espacios intermedios van a ser claves para construir estas mayorías ocasionales. Y en cuanto a la composición de cada cámara, acá voy a compartir un gráfico del nuevo Congreso que está también en nuestro reciente informe sobre elecciones para tener también el apoyo visual. Ahí está. Bien, entonces, en cuanto a la Cámara de Diputados, la Libertad Avanza crece considerablemente, suma 92 diputados, quedando como primera minoría, y alcanza el tercio necesario para bloquear iniciativas opositoras, sostener vetos presidenciales o impedir también eventuales juicios políticos. Además, juntos con aliados como el PRO, conformaría ya un bloque de aproximadamente 117 diputados, quedando a muy pocas bancas de un quórum propio. Por otro lado, Fuerza Patria logró retener las bancas en disputa sin ampliar su representación, se mantiene como la principal fuerza opositora dentro del recinto. Y como mencioné al principio, en este escenario, los 5 diputados de las Provincias Unidas, que a pesar de tener un bajo rendimiento en estas elecciones, junto con otros legisladores de diferentes espacios moderados y que responden a gobiernos provinciales, van a ser claves en estas negociaciones para apoyar una agenda u otra de los dos grandes bloques. Acá estamos hablando más o menos de alrededor de 55 diputados que se van a convertir de alguna manera en árbitros para aprobar reformas o proyectos. Mientras que en el Senado vemos una imagen similar, el oficialismo obtuvo 13 de las 24 bancas en juego
y con el PRO y algunos aliados radicales también alcanza el tercio, mientras que Fuerza Patria sumó 6 y se quedó con un total de 24 bancas, y bueno, y además de otros pequeños bloques que también sumaron senadores, como por ejemplo el Frente Cívico por Santiago o Fuerza Entre Ríos. Esto significa que ningún color domina del todo, ni el oficialismo ni la oposición controlan el Congreso, por lo tanto todo se va a definir en terreno de alianzas, lo que hace aún más relevante la apertura al diálogo, a la cual también anticipa ya Javier Milei en su discurso y en una reciente entrevista, llamando a los gobernadores a discutir estos acuerdos amplios. Y también acá, de alguna manera, esta victoria del oficialismo tan marcada, vemos que podría llegar a presionar a los gobernadores para negociar y respaldar la agenda de gobierno para tratar de mantener el apoyo popular en sus regiones. Por otro lado, en el nuevo Congreso vamos a ver una oposición que pierde un poco su capacidad para bloquear estas iniciativas del Ejecutivo en los próximos 2 años, y no esperamos que tenga mucha iniciativa propia, como sí veníamos viendo a lo largo de todo este año, que el Congreso lograba imponer agenda al Ejecutivo, algo que raramente vemos en Argentina. Entonces también en este sentido vamos a dejar de ver un Congreso que insista en vetos a leyes ya sancionadas, como bueno, ocurrió en este último año, como por ejemplo la ley de emergencia en salud pediátrica. Otro punto que quería mencionar, y es también para prestar atención, es el vínculo entre la Libertad Alianza y, perdón, entre la Libertad Avanza y el PRO, que es clave para el oficialismo mantener este tercio legislativo para bloquear vetos y avanzar con su agenda reformista, pero esta relación es delicada y va a depender sobre los nombramientos que se hagan en el gabinete y también el desempeño del gobierno para mantenerla. En este contexto, ya se espera que el gobierno anuncie algunos cambios de gabinete en función con su agenda de reformas que se vienen. Y acá el último punto que quería mencionar, que un poco sobre la agenda del Congreso en curso, hay 2 proyectos claves. Por un lado tenemos el presupuesto del 2026 y por el otro lado tenemos la reforma al régimen de decretos de necesidad de urgencia, que ya fue aprobado por ambas cámaras, pero aún falta la ratificación final en el Senado. Es probable y naturalmente el oficialismo va a intentar que estos se traten con la configuración del nuevo Congreso, que es favorable para el oficialismo. Y en cuanto también a la nueva agenda que vamos a ver, son las reformas estructurales que van a necesitar amplios consensos, que van a necesitar de este centro fragmentado más de provincialismos. Y si el gobierno logra formar una coalición operativa entre el PRO, los gobernadores, va a poder convertir el impulso electoral en nuevas leyes y reformas. Gracias, Fran. Manu, déjame ponerle la lupa a esta agenda que acaba de mencionar Fran y algunos puntos que mencionó Tito en su primera intervención. Supongo que se esperan algunas reformas más allá de temas macro, ¿no? O sea, hay muchos temas sectoriales que están sobre la mesa, ¿no? Cuéntanos un poco sobre qué desde perspectiva esperamos para estos temas sectoriales, cuáles son las principales agendas que vemos para los próximos meses y cuáles son nuestras impresiones sobre la posibilidad, probabilidad de que esos temas avancen y cómo avanzan. Por favor. Súper. Sí, bueno, también buenos días a todos. Y sí, efectivamente, Tiago, lo que mencionás es real. De hecho, ya se venía hablando de reformas y el presidente, digo, en el discurso de la noche de las elecciones y al otro día en todas digamos, las entrevistas que dio, afirmó que se viene el Congreso más reformista de la historia.
Igual digamos que Milei suele tener estas declaraciones como de extremos, pero sí creo que se vienen algunas reformas que también son deudas pendientes en Argentina, que hace mucho tiempo no se dan, que hay que ver si el gobierno logra, digamos, hacerlas, pero sí se vienen. Y entonces, o sea, para resumir, se vienen reformas, pero hay que negociar. Yo creo que es ese un poco la visión que tiene que tener el gobierno y que de hecho la tiene porque ya plantea desde el primer momento en el que sale al discurso que hay otros partidos con los que trabajar y digamos, fuerzas intermedias de la que estaban hablando tanto Tito como Fran van a ser los actores clave para lograr estas reformas. Pero si uno piensa en términos sectoriales, son tres las reformas ya anunciadas, de hecho, que bueno, todavía no tenemos los detalles porque no ingresaron, pero sí se están mencionando. Una es la reforma laboral, la segunda es la reforma fiscal y la tercera es la reforma previsional. La reforma previsional, que es la de los jubilados y pensionados, digamos, viene atada, o sea, como en segundo lugar a las otras dos reformas. Y en términos del contenido, digo también esto que estábamos mencionando, no se puede hablar de detalles, digamos, pero en términos generales, digamos, una reforma laboral que lo que viene es un poco a flexibilizar algunas condiciones, también para fomentar la formalidad. Ustedes saben que en Argentina tenemos un problema, al igual que en muchos otros países de la región, donde la informalidad es muy importante. Entonces, lo que quieren es como flexibilizar, digamos, y dar las condiciones para que haya mayores niveles de formalidad. Entonces, ahí, digamos, lo que se quieren correr un poco es de las rigideces que existen en los regímenes actuales, donde hay convenios colectivos, se trata todos, digamos, eh, los salarios se negocian, digamos, con los sindicatos desde una base como igual, y acá digamos, la reforma quiere apuntar a que la negociación de las condiciones sea más en base a las empresas. Otro de los puntos, digamos, es lo que ellos llaman salarios dinámicos, que lo que hacen es darle al empleador y al empleado, digamos, poder pactar, digamos, los salarios o las remuneraciones acordes a la productividad individual o a la situación puntual de cada empresa y sector. Y un poco hay otro punto, solo para cerrar acá la parte laboral, es lo que, lo que se considera como un problema en términos de juicios laborales, que hoy son muy costosos. Entonces la idea es poder introducir esquemas que donde, digamos, acordados entre el empleador y el trabajador, se pueda crear un fondo o mecanismos específicos para, digamos, poder ir acordando o todos aportando ese fondo y que se pueda utilizar en caso de despido. Entonces yo creo que en general la laboral es eso, como poder flexibilizar algunas rigideces que existen hoy para poder fomentar el empleo formal. Y la fiscal, de la previsional, sinceramente no tenemos mucho detalle, pero y de la fiscal, para hablar un poquito, digamos, lo que se busca y que es una de las promesas de este gobierno, es reducir los impuestos. Ahí se habla de una reducción al impuesto a las ganancias, tanto de las personas como de las empresas. Y también se habla de la reducción de algunas alicuotas de impuestos que son de nivel nacional, pero entonces algunas alicuotas de los impuestos por ejemplo, del agro, que es muy importante acá, ustedes saben, en Argentina, esa podría ser una posibilidad. Entonces yo creo que son esas tres, la reforma laboral, la reforma fiscal, la reforma previsional, pero que van a tener que ser negociadas. Ahí entonces vuelvo con el tema de cómo quedó. O sea, el gobierno quedó muchísimo más favorecido que como estaba ahora y de hecho está en una mejor posición para negociar estas reformas, pero teniendo en cuenta la historia de Argentina, también creo que es importante mencionar que en Argentina han habido reformas, pero han sido como más específicas. El gobierno de Macri tuvo una reforma previsional, y después el gobierno de Alberto Fernández introdujo algún impuesto, pero no estas reformas estructurales que está planteando el gobierno hoy.
Entonces, yo creo que van a llevar tiempo como de negociación y que el gobierno las va a querer impulsar ni bien, o sea, ni bien empiece el nuevo Congreso. Eh, y yo creo que ahí, por ahí, Tiago, creo que por ahí viene la mano. Dale, mil gracias, Manu. Tito, vuelvo a ti y te hago la pregunta de $1 millón, que creo que es la pregunta que todos están haciéndose. ¿Se espera una devaluación? Y te lo pregunto porque, bueno, me parece que Argentina naturalmente necesita generar reservas y con el cambio actual eso está muy difícil y por eso la devaluación viene siendo desde hace mucho y sobre todo desde las últimas semanas antes de la elección de medio término ha sido el principal tema. ¿Cómo vemos este tema desde tu perspectiva? Bueno, a ver, si alguien tiene la respuesta para los oyentes de cuál va a ser el valor del tipo de cambio del dólar en los próximos meses, o si alguien tiene la certeza de que va a haber una devaluación, bueno, yo no estaría acá hablando ahora, estaría moviendo plata en el mercado de valores o haciendo dinero, ¿no? La realidad es que sí, hay presiones, hay expectativas por un cambio o en el régimen o en los valores de las bandas o alguna modificación respecto al tipo de cambio. Es un pedido de parte de la economía argentina, es una expectativa de parte de los mercados internacionales, qué variaciones o qué movimientos van a haber para que justamente el gobierno tenga mayor flexibilidad y pueda acumular reservas, que es el gran condicionante del fondo que no está logrando, del Fondo Monetario Internacional, que no está logrando hoy el gobierno. Todos los demás valores del fondo los sobrecumple, el ajuste fiscal, el superávit fiscal, etcétera, pero el tema de las reservas es siempre el más complejo, ¿no? Entonces, a esta victoria electoral que le dio aire, recordemos que una derrota electoral le hubiese puesto muchísima presión a este tema. Hoy el gobierno lo puede tratar con mayor tranquilidad y tiene más espacio político para hacerlo, pero además tiene también más herramientas económicas, ¿no? Una caída en el riesgo país como la que hubo una caída del 50% del valor del riesgo país, estábamos en más de 1.200, ayer cerró a poco más de 600, le facilita la toma de deuda o la recompra de deuda o el rollover de los vencimientos de la deuda, que es algo que había mucha duda, ¿no? ¿Cómo va a pagar el gobierno los vencimientos de 2026, que son elevados, si no tiene los fondos en el Banco Central? Bueno, esta caída del riesgo país facilita un rollover de la deuda y el swap con Estados Unidos le facilita los fondos para poder utilizarlos o la cobertura de esos fondos para pagar la deuda. Lo que dijo Caputo fue, con estos 20 billions ya tenemos los suficientes dólares como para pagar la deuda de todo 2026, buscando generar esa tranquilidad o esa calma en los mercados de que no se iba a defoltear la deuda, ni se iba a ver algún ajuste brusco en el tipo de cambio como para lograr las reservas. Lo cierto es que eh, en la visión más ortodoxa de la economía, que es la que adhieren Caputo y Milei, o el ajuste lo haces vos o el ajuste lo hace el mercado de una forma brutal. Entonces lo haces vos, lo haces el gobierno, ¿no? Son las dos formas. Siempre que se precisa ajustes de variables económicas, los dos caminos para hacerlo es el gobierno cuando tiene las herramientas y cuando tiene el tiempo para hacerlo de manera ordenada, o el mercado cuando esas herramientas se desgastan y se agota el tiempo y la presión ya es insuficiente. Y de ese tipo de ajustes de mercado, en Argentina en los últimos 8 años hemos vivido ya varios. Entonces, hoy el gobierno tiene todas las herramientas como para hacer estas modificaciones y estos ajustes en la estructura económica del país de manera ordenada, planificada, que le permitan hacerlo con el menor costo social y político posible. Y lo otro que hay que decir, Tiago, es que desde ayer que empezó la carrera el 2027, ¿no? Entonces, si hay que tomar medidas impopulares, Maquiavelo recomienda tomarlas ahora, cuanto más falta para la próxima elección. Listo. Tito, aprovechando que estás ya con la palabra, nos llega una pregunta más o menos respecto a lo que mencionaste en tu primera intervención. Nos pregunta
uno de los oyentes que sí, Milei ganó, pero se puede decir que el peronismo realmente perdió. ¿Cómo vemos desde perspectiva esta situación? Bueno, a ver, Fran mencionó algo importante en cuanto a la fuerza de la oposición, principalmente el peronismo, la principal oposición en el Congreso, con la nueva composición donde el peronismo perdió más o menos 15 o 14, hay que ver cómo se terminan contando las bancas en el escrutinio definitivo, pero perdió 15 bancas en la Cámara de Diputados, ganó mucha fuerza el gobierno, entonces la oposición y el peronismo en particular perdió la capacidad de iniciativa en el Congreso. Eso es un punto importante que perdió. Segundo punto importante que perdió el peronismo es en 15 provincias, muchas de las cuales gobierna el golpe más fuerte, la provincia de Buenos Aires. Entonces ahí es un segundo punto donde perdió. En la provincia de Santa Fe el peronismo no gobierna, pero había ganado las elecciones locales. Monteverde, que es el marido de Karen Tepp, le había ido muy bien y ahora Karen Tepp perdió por 20 puntos no, por 15 puntos con la Libertad Avanza. Entonces muchos logros electorales que había logrado, valga la redundancia, cosechar, eh, los diluyó en esta elección. Entonces tuvo una derrota electoral muy fuerte. Pero lo más importante del peronismo, o para analizar el peronismo, es eh, el general Perón era un militar y fundó un movimiento muy verticalista. Y un movimiento verticalista necesita un liderazgo claro. Después las masas abajo pueden tener la base de la pirámide, digamos, puede tener sus movimientos y sus luchas, pero la conducción es fundamental. De hecho, Perón tiene un libro que es Conducción Estratégica para la Nación, ¿no? Y eso es lo que no tiene hoy el peronismo. El peronismo hoy está carente de dos o tres cosas. La primera, está carente de un liderazgo claro. No se entiende bien si el liderazgo del peronismo es Cristina, es Axel Kicillof, es algún gobernador del interior de Argentina, el peronismo de las provincias de Buenos Aires. Yo mencioné a Sergio Uñac, pero puede ser Guaretilnec, puede ser Sanz en Salta. El peronismo de las provincias es muy distinto en su agenda al peronismo del conurbano y de la provincia de Buenos Aires. Entonces no se entiende entre esos tres quién tiene el liderazgo del peronismo. El peronismo perdió la agenda de futuro, ya no hace propuestas de futuro, su propuesta es frenar a Milei. Bueno, ¿y después qué? Lo frenamos. ¿Y después qué hacemos? ¿Qué proponen? ¿Qué propuesta tiene el peronismo? Y si no tenés una conducción clara, esa propuesta es muy, muy difícil de tener. Listo. Te hago una pregunta, pero les invito ahí a Fran y a Mano por si quieren sumarse a la respuesta igual. La verdad, hay dos preguntas sobre diplomacia y qué pasa ahora con la relación entre Argentina, los Estados Unidos por el swap, pero no solo por eso. ¿Qué pasa con la relación con el Mercosur? Eh, Recordándoles ahí a nuestros oyentes que el domingo el presidente de Brasil, Lula, en una rueda de prensa, dijo que el acuerdo Mercosur-Unión Europea va a firmarse en diciembre, posiblemente el 22, si no me equivoco. Ya, o sea, algo que ya estaba en nuestro radar, la duda era y sigue siendo la fecha, ¿no? Porque algunos dicen el 5 de diciembre, unos dicen el 3, ahora Lula con el 22, pero bueno, nos parece que el acuerdo de hecho se va a firmar, al menos la parte de comercio. Pero entonces, aprovechando esa pregunta que nos llega, y te la hago, Tito, y después, si quieren, Fran y Manu, ¿qué pasa con la diplomacia de Argentina, la relación con sus socios, especialmente ahora que ustedes tienen a un nuevo canciller? Sí, es un nuevo canciller que viene del área de economía, es un hombre de Toto Caputo, pero es un hombre comercial. O sea, es un canciller que no es un experto en geopolítica, es un experto en finanzas y en comercio. Entonces la Cancillería Argentina va a estar orientada hacia acuerdos comerciales y apertura comercial. Déjame, te hago hacer solo una aclaración regulatoria, metodológica respecto porque veo que mencionan el acuerdo comercial con Estados Unidos. Eh, Cualquier país del Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, no puede firmar un tratado de libre comercio con otro país a menos que lo haga en bloque, ¿no? A menos que el Mercosur firme un acuerdo de libre comercio con Unión Europea, con Singapur, con China, con Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que está negociando Argentina? Bueno, una regulación, una resolución del año 2019 del Mercosur le permite a los países miembros
reducir a cero por cuestiones extraordinarias 100 de 0% de aranceles, 100 posiciones arancelarias, ahora se van a ampliar a 150. Eh, con con esa herramienta, con ese margen, es con lo que negocia Argentina con Estados Unidos. No es un tratado de libre comercio, se va a vender como tal, lo vamos a ver en los diarios como tal. Entiendo la lógica política de venderlo como tal para el gobierno argentino, pero no es un tratado de libre comercio, sino es el uso de una regulación de excepción dentro del marco del Mercosur. Es importante tenerlo presente para entender de qué estamos hablando o qué estamos leyendo cuando leamos en todos los medios que hay un tratado de un acuerdo comercial de libre comercio Argentina, Estados Unidos, etcétera. Eh, yo creo que la Cancillería Argentina, bajado por Milei, tiene un eslogan o un mandato muy claro, eh, muy polémico en la tradición de neutralidad de Argentina, que es alineación completa con Estados Unidos e Israel. Eso el presidente Milei lo repite, lo dice y lo repite. Es muy particular, es muy llamativo también para un país que tiene una relación comercial muy grande con China y con otros países del mundo, pero lo que podemos esperar de la Cancillería Argentina hoy es un canciller volcado a la agenda económica. No creo que tengamos una foto de un abrazo entre Lula y Milei. Sí que las Itamaraty y el Palacio San Martín tengan trato. Los dos países son interdependientes entre sí comercialmente, entonces esa relación de amistad entre países en lo comercial va a seguir fluyendo. No sé, ahí Manu o Fran si quieren complementar con algo. No, solo un comentario ahí para dar un poco de contexto, ¿no? Ahí creo que la noche en que ganó Milei y perdió la oposición, uno de los candidatos de la oposición dijo, ¿cómo no vamos a perder si el jefe de campaña de Milei es Donald Trump, ¿no? Pero para ilustrar cuánto de cerca y cuál importante también fue el apoyo de Estados Unidos durante todo este periodo de mucha incertidumbre y volatilidad en Argentina, sobre todo después de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, donde el gobierno había perdido. Ese swap y esos tweets y ese apoyo explícito han sido importantes porque le dieron al gobierno una confianza, un poco atada a lo que mencionaba Tito antes, de que iba a poder manejar una situación potencial de que, o sea, si se producía mayor volatilidad, iban a poder como controlarla. Entonces yo creo que en esos términos va a seguir la relación, como mencionaba Tito, con las limitaciones también que existen, con el marco que tampoco ahí para sacar un poco el fantasma y que alguna vez se ha hablado de Argentina como yéndose del Mercosur y todo eso, no, o sea, no lo vemos como un escenario, digamos, probable, pero sí que el alineamiento con Estados Unidos es fuerte. Y al margen de eso, ahí hablando un poco de la dinámica en términos regionales, lo que conversábamos antes era, nosotros la relación con Brasil, digamos, sigue, ¿no? Aún con un Milei fortalecido, las burocracias de ambos países siguen funcionando, los organismos técnicos, y eso va a ser así, en línea con lo que mencionaba Tito. Nosotros somos dos países, y Argentina es muy interdependiente de Brasil, y nosotros vemos que esa relación va a seguir. Y en términos de unidades o alineamientos como regionales, sinceramente, y ya que nosotros vemos otros países, no estamos viendo otros espacios de alineamiento. Entonces, la relación que existe entre Brasil y Argentina hoy es la misma que están teniendo otros países entre sí. Un poco esa es nuestra visión. No, vemos que cada país hoy, el momento político de cada país es muy para adentro, si se quiere, como cada uno con sus problemas y que no están habiendo estos espacios más de alineamiento. Entonces, siguen las relaciones y creo que en ese marco también el Mercosur, pero los países están un poco volcados hacia temas internos. Eso es lo que más o menos vemos. Ahí aprovecho y sumo una información muy cortita. Es que un posible acuerdo con Estados Unidos o el swap ya anunciado tiene que pasar por el Congreso porque hay
hay una base constitucional clara en Argentina, que es que la deuda interior y exterior de la nación tiene que ser aprobada por el Congreso. Entonces, nada, de hecho, en ese sentido, Unión por la Patria y buena parte de la oposición sostienen esta interpretación y ya presentaron un proyecto de resolución expresándose en este sentido. Sin embargo, hay un poco un vacío sobre la forma jurídica que asume este tipo de acuerdos. Y, por ejemplo, el acuerdo con el Fondo Monetario en marzo también debía pasar por el Congreso, pero se resolvió mediante un decreto de necesidad de urgencia que después fue comunicado y convalidado por diputados para dar respaldo político. Pero bueno, en resumen, como la obligación constitucional existe, pero en la práctica reciente muestra un uso político más flexible de estos mecanismos que, en vistas al nuevo Congreso, posiblemente cambie y bueno, se pase por el Congreso, pero bueno, para tener un poco en cuenta esto también. Dale, Fran. Ahí se me permiten participar muy rápidamente de esta discusión sobre el swap. El Financial Times la semana pasada sacó un artículo interesante sobre cómo se quedaron enojados muchos estadounidenses, ¿no? Tanto ciudadanos como políticos con el swap, porque de hecho es un monto muy importante. El tema es que por detrás de este swap está seguramente el tema China, ¿no? O sea, lo que discutíamos nosotros la semana pasada. Argentina ha tenido con China y con Rusia también una relación muy fuerte durante los últimos años. Por ejemplo, el tema de las vacunas, ¿no? En pandemia, las vacunas rusas, etcétera. Y el hecho de que los Estados Unidos estén intentando aislar un poco las inversiones y participaciones chinas en la región también está por detrás de esa discusión. Solo para que tengan una idea, el swap, estos 20 billones de dólares representan solamente un tercio de todas las inversiones chinas en Argentina, solo en Argentina durante los últimos 20 años. Es decir, es mucho, pero es poco. O sea, seguramente los Estados Unidos tendrían que hacer mucho más si quieren intentar empezar a competir con China en Argentina y en el resto de la región. Tito, déjame volverte la palabra con una otra última pregunta, que es sobre lo que mencionaba Manu en su primera intervención sobre el pasado, ¿no? Manu mencionaba el hecho de que Macri ya había intentado una reforma pensional, ¿no? Y que Macri en el 2017 también ganó las elecciones legislativas. Esto le dio en su momento mucha fuerza, pero al final no logró la reelección. No creo que es el caso de hacer proyecciones sobre qué va a pasar con Milei en 2 años, está muy lejos, hay mucha cosa que va a pasar por el puente, pero creo que vale la pena fijarnos en este punto específicamente. O sea, ¿qué se hizo en aquel momento y qué haría Milei ahora en términos de reformas y qué se podría esperar en términos de tendencias políticas con este pasado no tan lejos que tienen ustedes? Bien, sí, en las últimas tres elecciones presidenciales de Argentina, 2015, 2019 y 2023, perdió el oficialismo. En 2015 ganó Macri contra Scioli, que era el candidato del oficialismo. Macri no reeligió en 2019 y ganó Alberto Fernández. El peronismo perdió con Milei en 2023. Entonces, estamos viendo una tendencia de que es difícil reelegir hoy en Argentina porque es difícil cumplir las expectativas que pone la población sobre el presidente, que son básicamente económicas, son expectativas de solucionar la economía y el mandato de Milei es principalmente económico. Milei te elegimos para que soluciones o arregles la economía. Entonces yo creo que sus chances de reelección y esta victoria que tuvo hoy, este voto de confianza que tuvo, va muy en línea con eso y sus chances de reelección van a estar muy asociadas a cómo esté la economía el, el mes, ni el año, el mes de la elección. Eh, entonces sí, hablar hoy de que Milei ya reeligió o esta victoria la asegura, una victoria en 2027 o lo que fuere, es hacer una futurología que nosotros de perspectiva preferimos no hacer, no hacemos ni contrafácticos,
ni hacemos futurología, sino que analizamos los hechos. Y los hechos son que Milei queda en una posición de fuerza en el Congreso, una posición mucho más positiva de lo que ellos mismos creían en su momento, como bien repasó Fran, pasa a ser la primera minoría en una Cámara, pasa a tener el tercio en la alianza con el PRO en la otra, tiene el momento y la iniciativa como para lograr poner en agenda reformas profundas, como mencionaba Manu. Ahora bien, esas reformas siempre son sensibles. La reforma previsional que mencionó Manu vino acompañada de una marcha muy fuerte al Congreso, enfrentamientos fuertes con la policía, costos políticos muy elevados y una reforma laboral que modifique el régimen sindical, por ejemplo, va a tener una fuerte respuesta de los sindicatos, de los gremios. Una reforma previsional siempre es compleja y el tema jubilados y pensionados siempre es complejo. Acá hay que ser conscientes de que más o menos la mitad del gasto público es pago de pensiones y de jubilaciones por parte del sector público. O sea, del 100% que gasta el Estado, la mitad se va en eso. Entonces, una reforma previsional lo que está tocando de fondo es el 50% del gasto público. Es algo que a Milei le va a interesar achicar, pero que siempre es muy, muy complicado de tratar. Y la reforma fiscal, que tal vez en nivel de conflictividad social o en el desafío es un poco más sencilla, es más compleja desde lo político. Porque por el régimen de coparticipación, que es este reparto de impuestos nacionales a las provincias que hay en Argentina, cualquier modificación del régimen fiscal nacional toca intereses provinciales. Entonces, lograr mayorías para sancionar esa reforma es muy compleja. Y acá hay que hacer dos puntos. La reforma fiscal puede ser una reforma que baje la presión impositiva o puede ser una reforma que mantenga la presión impositiva pero simplifique la burocracia en el pago de impuestos y el tramiterío, digamos, y el papelerío para pagar impuestos, y eso ya es algo positivo para el sector privado. Puede ser que mantenga la presión impositiva, pero cambiando los sectores, los sectores sociales que más paguen, tengan impuestos regresivos, impuestos progresivos. Entonces, no necesariamente una reforma fiscal es una disminución de la presión fiscal. Seguramente el gobierno de Milei busque eliminación de impuestos o simplificación de impuestos por su narrativa, ¿no? Por su promesa de campaña de vamos a eliminar impuestos. Entonces sí podemos esperar una reducción de la presión impositiva y la presión fiscal sobre las empresas y sobre las personas. Lo que sí es que todas estas reformas tienen grandes costos políticos y grandes desafíos sociales de hacerlo con la menor conflictividad social posible. Y esa conflictividad social desgasta a los gobiernos. A favor del gobierno, su posición de fuerza en el Congreso, y a favor del gobierno, la brújula rota que tiene hoy el peronismo, ¿no? Mientras el peronismo siga sin este liderazgo claro, siga sin autocrítica clara a la gestión de 2019, siga con estas luchas internas, tiene una cancha más favorable para jugar el gobierno. Si el peronismo logra unificar su liderazgo o el gobierno por errores propios le da motivos de cohesión interna al peronismo, puede cambiar la relación de fuerzas. Listo. Ahora tenemos ahí una última pregunta antes de cerrar el webinar. Felizmente estamos ahí logrando mantener el quórum. Muchísimas gracias. Eh, bueno, se la comparto a ustedes tres. No sé quiénes quieren contestarla, pero nos preguntan, siguiendo ahí con la noción de la carrera hacia el 2027, cuando Argentina tendrá elecciones presidenciales, eh, si pensamos que las narrativas centristas corren el riesgo de no tener efecto como venían teniendo estos últimos 10 años. Solo para ponerle un poco más de carne a la pregunta, Tito. Justo lo que comentabas, ¿no? En tu primera intervención, en las elecciones provinciales sí hubo una participación más expresiva de las fuerzas, no diría independientes, pero de las terceras vías, y eso no pasó en la elección de medio término del domingo. ¿Cómo vemos el centro y cómo vemos a esta fuerza política de cara al 2027? Yo respondo breve por si Fran o Manu quieren complementar. Ganó las dinámicas polarizantes, ganó las fuerzas centrífugas y las fuerzas del medio quedaron diluidas. Las fuerzas del medio
o las terceras opciones que le fue bien en las elecciones provinciales es porque eran oficialismo provincial. Entonces no eran una tercera fuerza, sino que eran la principal fuerza en ese distrito. Eh, yo creo que este es el punto a tener en cuenta. En toda elección termina siendo el accionar del votante. Si estoy contento con el gobierno o si le quiero dar otra chance al gobierno, voto al gobierno o al candidato oficialista. Si estoy enojado con el gobierno, voto al candidato de oposición más competitivo. Eso es lo que está pasando y yo no creo que, como decía al principio, hace 10 años que se está hablando de la ancha avenida del medio y parece más una calle de una sola mano que una ancha avenida. Sí, y perdón, solo un comentario. Creo que es un poco lo que está pasando en Argentina hace varios años, o sea, que al final, o sea, los del medio tienen un rol, pero o sea, es un escenario donde las alianzas predominantes y grandes, o sea, tienen ese papel, y no veo, o sea, incluso cuando Milei llegó como un outsider y como una tercera puerta, una tercera opción, ahora se institucionalizó con el PRO y está volviendo a esta dinámica. Entonces, otra vez hay dos opciones, y esto lleva a estas dinámicas, digamos, polarizantes y a la historia argentina entre peronismo y no peronismo. Pero incluso así, incluso las Provincias Unidas, teniendo una elección que no fue buena en números, hoy se constituyen como actores determinantes, porque al final son los que van a permitir o no al gobierno o los que van a permitir o no a la oposición, más al gobierno, poder avanzar esas reformas y lograr los objetivos estructurales. Entonces, creo que ellos tienen esa fortaleza en términos de negociación que para el gobierno son claves, o sea, los necesitan sí o sí a los del medio, aunque sean pocos, para poder avanzar esas reformas. Así que, bueno, hay que ver cómo sigue, pero creo que esa es un poco la respuesta, que al final Argentina tendió o sigue tendiendo a estas dos, a dos fuerzas como polarizantes, incluso con un outsider total como fue Milei en su momento y que ahora uno mira el escenario y ya se transformó, digamos, en otra vez, o sea, la irrupción y otra vez las dos fuerzas. Bueno, Manu, Fran, Tito, muchísimas gracias por tus exposiciones. Ha sido, creo, un rico webinar. Les aviso a nuestros oyentes, a quienes les agradezco también por la participación, que vamos a compartir no solo la grabación de este webinar, sino también el propio informe que utilizó Fran para su intervención, ¿no? El informe siempre se publica, los informes siempre se publican primero para los clientes y después se lo compartimos con los demás participantes, ¿no? Entonces, ahora que lo publicamos ayer, tras las elecciones, lo vamos a publicar también para personas de fuera de perspectiva y que quienes no sean nuestros clientes. Así que en un rato lo van a recibir desde nosotros. Una vez más quisiera agradecerles por la participación. Ojalá haya sido una experiencia muy rica. De nuestra parte seguramente que sí. Y bueno, Tito, Fran, Manu, muchísimas gracias. Que tengan todos Gracias. una excelente semana y ojalá Argentina vuelva a un buen camino, ¿no? Sí, Tiago, muchísimas gracias a Muchas todos los gracias. asistentes. Chao, chao. Gracias.